Bueno, muchas gracias. El tema que hoy nos va a ocupar, desde luego, que es mi favorito, porque tiene que ver con los museos y tiene que ver con lo que están viviendo. Creo que no tenemos distancia todavía para imaginar un paradigma, pero sí para comprender que los museos, desde mi punto de vista, mis colegas nos dirán si tengo o no razón, ya no van a ser los mismos. Se han visto sujetos a presiones enormes para poder conservar sus audiencias, hacerlas crecer, y presiones económicas nunca antes visualizadas. Han perdido la taquilla, eh, autogenerados. Los decretos de austeridad los han golpeado muchísimo. El último decreto que emitió el presidente López Obrador, con 75% de reducción del gasto operativo, es letal. Y otras partidas que impiden, por ejemplo, que se dé curso a la producción museográfica. Desde luego, los patrocinios, como los conocíamos cara a cara, pues no se están llevando a cabo. O sea que sí están en un momento muy difícil, y para eso nos van a hablar Selma Jolo, que está desde Los Ángeles. Ella es además consejera de esta cátedra. Muchas gracias por estar aquí. Ella es una museóloga famosísima. Es directora de todos los museos de la Universidad de Southern California. Es profesora de literatura, del arte y directora del International Museum Institute. Ha escrito libros que tienen que ver con la vida de los museos. Algunos lo tradujimos al español, Más allá de la taquilla. Otro que habla sobre la resiliencia, qué oportuno sería en este momento. Y, y además, bueno, como les decía yo, tiene su programa de estudios de museos que es muy potente en la Universidad de San Carlos, en California. Lolita Beissig es otra famosa dentro del gremio. Ha estado siempre ligada a la cultura. Ella creó, inventó San Ildefonso, y además después fue directora del IMER, directora de ProMéxico en Francia, y está en el sistema Papalote desde 2011 con mucho éxito. Tiene el sistema Papalote, incluye desde luego el que ustedes conocen en Chapultepec, pero también en Cuernavaca y en Monterrey. Silvia Singer, bueno, otra famosa en el gremio de los museos. Ella es directora del MIDE, también inventó el MIDE, un museo único en su género, y es el primero en el mundo, y ahora me platica que es asesora en Arabia Saudita para crear otro museo interactivo de economía. Fue directora de Universum y además fue por varias sesiones o varias ocasiones directora de ICO México. Tenemos a Amanda de la Garza, quien va a hacer el favor de moderar. Ella está trabajando con mucho éxito esta brecha que se ha abierto en el mundo de los museos, en el MOAC. Es directora de artes visuales, tiene a su cargo el ECO también y Mucarroma. Entonces, Amanda, adelante, te voy a pedir que seas tú quien modere esta mesa con estas grandes personalidades del mundo de los museos, a las cuales de veras me honra tenerlas aquí. Las quiero, las admiro y espero que siempre estén con nosotros. Haremos una cátedra dirigida especialmente a museos, ya veremos. Qué bueno que están aquí, los dejo con Amanda. Hola, hola Graciela. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Creo que es muy útil para todos aquellos que nos dedicamos a los museos con gran pasión reflexionar sobre la situación actual, y me siento muy, muy contenta también de compartir este espacio con Dolores, con Selma, con Silvia, que son referentes junto contigo, Graciela, en la museología y la labor de los museos. Bueno, quisiera abrir la conversación planteando dos ejes de discusión para que podamos reflexionar sobre las diferentes aristas vinculadas a esta problemática a la que nos estamos enfrentando hoy en día, y cómo ha transformado nuestras instituciones o cómo empieza a transformar nuestras instituciones. El resultado, evidentemente, lo podremos ver en algunos meses, en algunos años, el impacto que no solamente va a tener en los museos, sino en la sociedad en general, la crisis actual, que es una crisis compartida, una crisis global que afecta a la sociedad en niveles muy distintos. Quisiera plantear la primera pregunta, que tiene que ver con cómo la crisis sanitaria de COVID-19 y las restricciones que ha impuesto sobre la movilidad, sobre las instituciones como los museos, que han tenido que cerrar sus puertas,
y en donde hemos tenido que reaccionar rápidamente a desarrollar programas digitales y cómo esto ha cambiado nuestra relación con la sociedad y cómo pensamos los museos, cómo pensamos en la dimensión tanto de nuestra relación con los públicos y con las comunidades. Por otro lado, cómo eso está influido por esta experiencia digital. Y en otro, digamos, ámbito de pensamiento, de transformación, cómo eso ha conducido también, no nada más lo digital, sino en términos más generales, una transformación en términos de nuestro papel en la sociedad y cómo nos pensamos a nosotros mismos como museos dentro de la sociedad y en el marco de la problemática actual. Una segunda vertiente o eje que considero muy pertinente abordar es cómo eso también ha transformado la dinámica interna de nuestras instituciones. Las funciones que desempeñan nuestros colaboradores, las dinámicas de trabajo, considerando que todos estamos trabajando a distancia, y en ese sentido, cuáles son las oportunidades, pero también los retos que nos ofrece este momento. Y quisiera con Selma eh, respecto de estos puntos y después, pues para que podamos enriquecer la conversación con el resto de las participaciones y finalmente, pues con las preguntas de quienes nos acompañan hoy en día en el foro. Gracias, Amanda. Y es un honor enorme para mí estar aquí con mis compañeras en el mundo de los museos. Es un momento muy duro y solamente juntos podemos pensar en ideas creativas y relevantes a la crisis de ahorita y también cómo extender nuestros pensamientos nuevos al futuro. Si me dejan, quisiera empezar con algo de Antonio Machado. Él escribió: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Estamos en tal momento en que no hay camino. Tenemos nuestra experiencia, tenemos nuestras historias de nuestras museos propias y los otros en que hemos trabajado, pero el futuro es lleno de incertidudes y inquietudes. Y tenemos que poner nuestras huellas en el camino para aprovecharlo para el futuro. Así, propongo empezar con unas ideas generales y luego un caso de estudio de uno de mis museos que está muy listo en este momento, utilizando la crisis para hacer nuevas huellas en el camino del futuro. Así, empezando generalmente con la pregunta de cómo se ha transformado la idea del público y comunidad para nuestros museos. Bueno, para mí es el reto de pensar en esta transformación de algo que nos deja seguir con nuestros establecidos públicos, los públicos que dependen en nosotros para que sus vidas florecen mejor. Ellos nos han visitado regularmente y nosotros los debemos nuestra atención ahora. Pero también es una oportunidad de invitar nuevos públicos que están descubriéndonos por accidente o no sé qué, por el internet. Y yo propongo que por esta vida digital en que hemos todos visitando, podemos desarrollar nuestros lados de nuestras personalidades como museos. Y también podemos aprender nuevos valores para nosotros
porque estamos profundizando nuestras propias historias por muestras viejas, antiguas, por artistas que estamos invitando a conversar con nuestros públicos, y hay que ampliar nuestros públicos por el mundo digital. Pero es importante que cuando ampliamos este mundo digital, que no olvidamos que abramos un futuro, y no olvidar nuestros valores también. Así, lo que aprendemos de nuevo, lo que aprendemos ahora nuevamente por el mundo digital, hay que pensar qué es el futuro. Podemos utilizarlo. Tiene valor que durará después de este momento. Y depende, yo pienso en las nuevas alianzas que podemos hacer ahora. Podemos invitar nuestros amigos para compartir el screen digital con nosotros, pero también podemos hacer nuevas alianzas, completamente nuevas. Pero esto depende en tu propia carácter como museo. Por ejemplo, yo vivo en el mundo de museos universitarios. Algunos de ustedes que están aquí en la cátedra viven en museos municipales o privados o otros tipos de museos. Y tú tienes otros tipos de alianzas que pueden excavar. Y así, en el mundo de las universidades tenemos facultades de médicos, facultades psicológicas, de ciencias, de los otros artes y humanidades. Y en un momento yo explicaré cómo nosotros hemos utilizado nuestras alianzas. Pero lo más importante es que ustedes en tus mundos propios dialoguen con tus equipos, porque juntos pueden descubrir quiénes son nuestras alianzas nuevas, porque todo en tus equipos empezarán a pensar distintamente que antes. Ellos pueden decir, yo sé esta persona en la facultad de esto. Yo tengo un amigo de los bomberos, o no sabe qué es el tesoro que tienen hasta que dialoguen con tu equipo propio. So, pienso que la pregunta segunda es de lo interno en nuestros museos. Para mí, y como mis colegas saben muy bien, yo tengo una meta muy importante, y esto es de proteger mi equipo. Existimos en un mundo que probablemente no nos valorizan completamente en el futuro cuando hay cortes por toda la sociedad. Y nosotros sabemos que una de las primeras cosas que cortarán son los artes, los museos. Y en realidad está pasando por los Estados Unidos, por México, ahora yo lo sé. Pero sí podemos trabajar con nuestros equipos, redefiniendo sus trabajos. Ahora, por ejemplo, equipos que son dedicados a los servicios visitantes, a los educadores. Bueno, no tenemos visitantes, no tenemos necesidad de guías cada día en nuestros museos. Yo traté de redefinir la importancia de cada persona y cómo puedan funcionar en este nuevo mundo.
Por ejemplo, el mundo de las comunicaciones es muy importante ahora para los museos. Nosotros hemos creado un newsletter, un blog, cada semana que es distinta. Entra en nuestra historia, invita a nuestros artistas para conversar con el público, hacemos puzzles, rompecabezas con el arte, muchas cosas. Con esto hemos pedido que nuestros educadores trabajen mucho más cercano con la gente de comunicación. Es casi un nuevo equipo de varios educadores con la oficina de comunicación. Y así yo puedo hacer el caso que no podemos perder a nadie. Estamos adaptando a la situación y después readaptaremos. Muy bien. Si puedes ver, nosotros en mi museo de Pacific Asia Pacífica, hemos hecho algo que no tiene nada que ver con los museos, aparentemente. Y lo que hicimos es hacer un webinar, una cátedra acerca del odio. Nosotros estamos en el mundo de museos. El reto más importante es que demostremos que estamos parte del mundo. No existimos en un elite mundo que no tiene nada que ver con el mundo real. Así, en mi mundo en Los Ángeles hay una, ¿cómo se dice?, resurgencia del odio hacia los asiáticos, las personas de Asia. Yo digo resurgencia porque durante la Guerra Segunda Mundial ellos fueron puestos en concentration camps por no ser, por cosas racistas. Pero ahora, con la plaga que nuestro presidente está haciendo fuegos contra las personas de China. Y nosotros estamos notando en Los Ángeles que los drivers de Uber no están recogiendo las personas que padecen de Asia. Hay muchas cosas malas que están pasando. Lo que nosotros decidimos hacer fue crear un webinar, Stronger Than Hate, más fuerte que el odio, en que yo llamé a todos nuestros aliados, la gente aliados, las personas de facultades de psicología, de medicina, las personas de la seguridad en la universidad, la policía, otras personas en las humanidades, para explorar cómo podríamos ayudar a las víctimas y cómo podemos quizás educar un poquito las personas llenas de miedo de la plaga y buscando personas para poner la culpa. Y esto fue fantástico. Tuvimos nuestro webinar, y todo el mundo está diciendo, ¿un museo está haciendo eso? ¿Qué tiene que ver con museos? Y en este momento yo me di cuenta que no podemos solamente hacer cosas afuera de nuestra misión, aunque sea necesario que hagamos cosas afuera de nuestra misión para expandirnos, para elastizarnos, para estamos emergidos en la vida del mundo. Así, yo y la directora del Pacific Asia Museum decidimos de hacer ¿cómo se dice? Open call, llamada abierta a todas las personas que están viviendo por la plaga. Y lo llamaremos Lost and Found, perdido y encontrado. Y personas no tienen que ser artistas formalmente. Cada persona que tiene un pensamiento que podemos hacer en un marco artístico, un poema, un dibujo, una serie de dibujos, un film, no sé qué, pensando en lo que han perdido, quizás su vida, la vida de un amigo o un pariente, quizás su empleo, no sé, y qué han encontrado.
tiempo para estar juntos con personas, llamar juntas que quizás habían perdido antes, a reflexionar en nuestras vidas, no tener 3 almuerzos en un día, corriendo por todas partes. Y tendremos una muestra digital para cada persona, curado, pero ampliamente curado. Y después de esto, tendremos una curación muy fuerte. Y haremos una muestra de toda la gente que han hecho cosas brillantes, bonitos, lindos, profundos, no sé qué. Y después de todo esto, haremos un portfolio. Y quizás podemos, no sé, venderlo para levantar dinero para los museos, no sé. Así, el punto es que tenemos que elastizarnos, tenemos que expandirnos en mundos que no tienen quizás nada que ver con nuestra misión original, pero después de todo tenemos que regresar a lo que solamente nosotros podemos ofrecer a la sociedad. Momentos de pensar en la belleza, de la significativa de la vida, por el mundo estético. So, quisiera terminar mi contribución diciendo que todos los museos estamos en momentos de la crisis. Todos nosotros compartimos este momento. Si hay del gobierno, el gobierno cortará. Nosotros en mi universidad somos privados como Ibero. Y si nosotros no llegamos a tener un clase entero en septiembre, si no podemos regresar en las aulas, no sé qué, la primera cosa que harán es cortarnos. Aunque la USC es el empleador más grande en toda la ciudad de Los Ángeles, si ellos no tienen el dinero por los estudiantes, por el dinero que ellos pagan, ellos tendrán que cortar. Y la primera cosa que cortarán son las artes. Así, nosotros tenemos la obligación de hacer lo que estamos haciendo ahora con este panel fantástico, de pensar juntos en cómo podemos probar que estamos integrados completamente con el textil de la vida. Y luego, después de probar esto, reprobar que tenemos algo distinto que ofrecer sin que no podemos vivir. Sentido de belleza, sentido espiritual de la estética, no sé qué. Cada uno de ustedes tienen su propia definición. Yo estoy muy agradecida a haber tenido esta oportunidad de estar aquí con mis compañeros tan valorados por mí. Gracias. Muchas gracias, Selma. Vamos a retomar posteriormente en el cierre algunos de los puntos o aspectos muy relevantes que planteaste y que creo que son preocupaciones que compartimos los museos, tanto de arte o de ciencia, tecnología, o digamos que son preocupaciones generales. Y también creo que un aspecto muy importante que has destacado es el tema de la creatividad, por un lado, que nos ha empujado a pensarnos de otra manera. Hablábamos en otro momento de la noción de flexibilidad, porosidad, elasticidad de nuestras instituciones y al mismo tiempo cómo lidiar con digamos, condiciones muy adversas en términos económicos, presupuestales, en donde el trabajo de nuestros colaboradores muchas veces está en riesgo. Dolores, quisiera continuar contigo también sobre los ejes que hemos planteado. Gracias, Selma. Gracias, Amanda. Perdón, reinicio. Bueno, queridos colegas, qué gusto más grande compartir este panel con ustedes. Gracias a Graciela por haber ideado no solamente esta cátedra, sino haberlo enfocado
a este momento preciso que estamos viviendo y que definitivamente es un parteaguas. Empezaste, Amanda, mencionando las presiones económicas brutales, por supuesto políticas y por supuesto sociales. Y el gran reto, y lo acaba de decir Selma terminando, es demostrar que somos fundamentales, que sin los museos la vida sería diferente. Y ese es el gran reto que nos ofrece esta pandemia y que tenemos que abrazar, por supuesto. ¿Cómo nos ha cambiado toda esta crisis sanitaria? Yo quisiera hablar de dos términos que parecieran paradójicos, que es la lejanía y la cercanía. Al cerrar nuestras puertas abruptamente, porque en México lo hicimos de un día para el otro, no hubo previo aviso, en el caso del papalote literalmente lo hicimos en 24 horas, cerramos las puertas y la pregunta fue, ¿y ahora perdemos la relación con nuestros visitantes? ¿Morimos? ¿Qué hacemos para mantenernos vivos? Y de inmediato pudimos implementar una plataforma digital, Papalote en Casa, que nos permitió reflexionar sobre la lejanía y la cercanía. El público está lejos, aparentemente, porque no lo vemos todos los días, no pareciera que no pudiéramos interactuar físicamente con ellos. Y al mismo tiempo, creamos contenidos que nos has acercado más que nunca. Pues quisiera hablar sobre esa paradoja, lejanía, cercanía, que nos ha planteado esta crisis y con lo cual que hemos abordado con una respuesta digital. La necesidad de construir una oferta relevante no es cualquier cosa. Descubrimos todos que había un lenguaje diferente del que usamos en nuestras salas con nuestros mediadores, sea lo que sea la vocación del museo. Tuvimos que adaptarnos. Y la gran diferencia para mí es que entramos a las casas, es decir, al lugar más íntimo de las personas. Y las personas nos están dejando entrar por necesidad. Y la enorme responsabilidad que conlleva esta situación. Entro a tu casa porque creo que tengo algo que aportarte. Y como bien lo mencionó Selma, la ventana de oportunidad es muy pequeña. O muy pronto, rápidamente, logramos demostrar que sí aportamos y que sí hacemos la diferencia, o nos sacan. ¿Por qué? Porque hay una oferta inmensa, más que nunca. El mundo entero se volvió streaming, se volvió en línea. La oferta es inmensa, independientemente de que todo nuestro público Papalote, en un 99% tienen niños en casa. Entonces, estos niños en casa generan otras necesidades de todo tipo y por supuesto que necesidades emocionales. Entonces, la urgencia de mantener una conversación abierta, cercana, relevante. Este es el reto al cual nos enfrentamos. Este reto llevamos apenas un mes, porque en fin, llevamos un mes un poquito más cerrados. Entonces, por supuesto que todavía nos faltan muchísimos datos que nos permitirán entender mejor, pero ya tenemos información, ya tenemos aprendizajes que nos muestran cómo se ha traducido esta interacción y qué nos dice nuestro público. Y lo que más nos ha dicho nuestro público es gracias. Gracias porque por primera vez creo que nos volvimos un poquito más humildes y nos dimos a la tarea de escucharlos de muy cerca. A partir de la información que ya teníamos sobre nuestros públicos, pero también monitoreando todos los días el impacto de lo que estamos haciendo y analizando las respuestas del público. La enorme ventaja de la plataforma digital, de cualquier plataforma, es la interacción, es la posibilidad de primero poner on o off de inmediato, por supuesto, y de medir tiempos de interacción. Entonces, un agradecimiento. Y este
agradecimiento, entonces que se nota como una respuesta positiva, es porque logramos crear una empatía. Y esta empatía, poder resolver una necesidad, aportar soluciones muy prácticas, desde cómo entretener a niños hasta cómo responder a una crisis emocional, hasta cómo reírse. En todos estos distintos retos que cada quien vive de diferentes maneras, nos ha permitido llegar a un público mucho más amplio y mucho más diverso del que teníamos, porque creo que sí, en efecto, estamos creando una comunidad. Tendremos que trabajar en esta noción de comunidad digital, pero definitivamente una comunidad muchísimo más elástica, en el cual, por lo pronto, en el caso nuestro, registramos una interacción 400% arriba de la que teníamos, hablo únicamente, obviamente, de la parte digital, antes de esta situación. Entonces, esta comunidad está para quedarse. No hay manera de regresar y hacer como si no hubiera pasado absolutamente nada. El lenguaje digital, por lo tanto, está para quedarse. Ahora, ¿cuál es nuestro papel frente a esta crisis? Que era una de las preguntas que nos hacían. Y lo que también comentaba, la necesidad. ¿Para qué servimos? Somos en efecto, por alguna razón, que algo que hemos hecho mal, que somos lo primero en desaparecer, o por lo menos nos recortan o nos cuestionan como un lujo, como algo que no es de primera necesidad. Y creo que este es nuestro reto. Si logramos, en efecto, mostrar que somos más que un espacio de aprendizaje y convivencia, sino que caminamos de la mano de las personas y que logramos tener una relación significativa con nuestras audiencias, en esta medida nuestras audiencias se volverán nuestros defensores. Y creo que esto lo habíamos descuidado. Tomamos por un hecho que generamos una oferta que consideramos de buena calidad y con mucha razón. Tenemos afluencias, que siempre tenemos esa presión de medirla mucho más cuantitativamente que cualitativamente. Se miden nuestros resultados, nuestro éxito por el número de personas que acuden. Papalote es un museo muy exitoso porque llegan miles de, versus otro que a lo mejor tiene menos personas y entonces se considera como un museo más pequeño o menos impactante. Esto ya valió completamente. Porque además, en esta fase 2, que es el o más bien el desconfinamiento, porque el post-COVID todavía no sabemos cuándo va a ser, pero por lo menos el desconfinamiento, vamos a tener un periodo que no sabemos si ser 2 meses, 3 meses, 4 meses, con una amenaza todavía muy fuerte de contagio y la necesidad, sin embargo, de reactivar nuestra economía, reactivar nuestros espacios y volver a crear una relación, volver a invitar a nuestras audiencias. Y ahí sí, no hay manera de meter muchas personas, van a ser pocas a la vez. Y creo que ahí vamos a poder trabajar sobre algo que habremos tejido en estos meses, en estas semanas, que es la confianza. La confianza es un valor altísimo, altísimo. Y los museos somos capaces de generar confianza. Porque la información que damos es fidedigna, pero sobre todo porque nos ocupamos y nos preocupamos por tener una relación ahora de 1 a 1 con las casas con las cuales estamos trabajando y con las personas. En la medida que le damos un valor a la confianza, creo que podremos activar una nueva relación con nuestras audiencias. No hay nada escrito, y me encanta, Selma, que hayas empezado con el poema de Machado, porque en efecto, tenemos que reaprender a caminar. Y creo que quizá sea una oportunidad y un regalo. Hay un dicho en inglés que dice, blessing in disguise, a lo mejor es una bendición que nos vamos a tardar un poco en encontrar el cómo. Yo no quisiera hablar de la sobrevivencia, porque sí estamos en un momento, muchos de nosotros, en actitudes de sobrevivencia, donde las decisiones que tomamos todos los días son durísimas y donde lo que necesitamos es esa capacidad de resistir y llegar vivos hasta
que podamos volver a abrir nuestras puertas. Todos tenemos mecanismos de donativos en línea que están jalando, donde hay solidaridad. Yo quisiera tomar una de las preguntas que nos preguntó, que nos hizo Amanda como para dirigir esta conversación. Y hay dos preguntas. ¿Cómo está cambiando nuestro papel, nuestras funciones, alianzas y los equipos? ¿Qué papel, qué funciones? Definitivamente mostrar, subrayar nuestra función social. Subrayar que somos un compañero, una herramienta en la construcción todos los días de nuestro quehacer. Ayer en esta cátedra hubo una conferencia sobre el ocio y sobre esta definición que va mucho más allá del tiempo libre, que finalmente va con ese ser profundo, cómo lo cuido, cómo lo atiendo. El COVID nos obligó a bajar el ritmo, estar mucho más a la escucha de ese ser íntimo y darnos cuenta que lo descuidamos de una manera brutal. Los museos somos una gran alternativa para reconectar, aprender a cuidar ese ser íntimo, fortalecerlo, dejarlo florecer. Creo que ahí tenemos una beta absolutamente gigantesca. Las alianzas necesitamos todas, muchas. No puedo estar más de acuerdo con Selma y de hecho lo estamos viendo, poder iniciar un diálogo con todos los museos, no únicamente en México, sino en el mundo entero, donde seamos grandes, seamos chiquitos, compartimos la misma problemática. Y en efecto, socios de todo tipo, desde los propios de la industria del entretenimiento, que comparten retos muy semejantes a los nuestros, de la hospitalidad, pero también todos aquellos que viven en un estrés en este momento enorme, que es todo el personal médico, que necesitan herramientas de saneación para poder reconectar y seguir conectando con su ser profundo, pero también con las personas que atienden. Ahí el museo tiene mucho que trabajar y ofrecer. Nuestros equipos, ¿cómo nos ha cambiado esto? ¿Qué hemos tenido que hacer? Este es un tsunami. Es decir, no hubo la posibilidad de decir, déjame pensar, no sé, mañana te digo. No. Hoy, en este momento, o hay capacidad de resolver, hay capacidad de entender, hay capacidad de trabajar en equipo o morimos. Y lo que vimos, y seguramente ustedes sienten igual, que lo que estaba muy bien construida crece más, que lo que estaba chueco y medio flojo se está cayendo. Hay una limpieza, yo diría, que se está haciendo, donde estamos viendo quién tiene la capacidad de ir por más y quién está costando mucho trabajo. Y definitivamente la enorme trabajo colaboración entre las áreas de contenidos, que generan contenidos, con las áreas de difusión merca y fundraising, donde en estos momentos quizás equipos o tribus que no necesariamente se hablaban, en el cual había ciertas tensiones, una capacidad de trabajar juntos que me asombra, que felicito y que creo que ya quedó para quedarse. Y yo diría también, los que somos museos privados, con nuestros consejeros, donde los consejeros, al igual que nosotros, la opción de quebrar no existe. Eso es una cosa que sí quiero resaltar, por lo menos en el Consejo del Papalote. La opción de declarar bancarrota, cerrar las puertas, no existe. Entonces, existe qué podemos hacer para no llegar a este extremo. Y esto ha generado una solidaridad, obviamente tensiones, obviamente discrepancias, pero un diálogo donde se cuestiona de fondo una enorme cantidad de opciones que no habíamos tenido nunca, donde el famoso business as usual, que es lo que manejaba antes, hace que caes en inercias que no son necesariamente muy creativas y productivas. Y yo quisiera terminar siendo, bueno, la experiencia digital nos enseña, por supuesto, nos permite, seguirá, por supuesto, pero yo añoro el contacto físico, el contacto. Nuestros museos no están hechos para vivir únicamente digitalmente. Es sumamente importante que exista esta opción, pero nosotros somos seres de carnes y huesos, todos.
Y los seres de carnes y huesos necesitamos vernos la cara, necesitamos abrazarnos, necesitamos intercambiar, necesitamos que nuestro cuerpo hable, que en este momento no nomás nos vemos la cara y no ven cómo mis manos se están moviendo en todas partes, pero necesitamos poder expresarnos y necesitamos permitir que las emociones afloren y se puedan compartir. Entonces, los museos creo que vamos a ser espacios donde vamos a poder, a pesar de las enormes limitaciones de la distancia social, del miedo con el cual vamos a trabajar, que poder reconstruir esa manera de estar juntos y de abrazarnos. Y, conclusiones. Los retos son saber estar mucho más cerca, saber escuchar, saber dialogar, pero saber ser prácticos, aportar soluciones. Quizá los museos nos movemos en un terreno a veces muy analítico, de investigación, y se nos olvida cómo conectar con nuestras audiencias. Y eso es un aprendizaje que nos está dando esta crisis, esta experiencia digital, y esa conexión no hay manera de que la perdamos. Porque si la volvemos a perder, existe entonces una lejanía, y esa lejanía será incosteable. La única manera de poder sobrevivir y de poder demostrar nuestra relevancia a partir de esta crisis es demostrar nuestra utilidad. Y en la utilidad yo no hablo de utilidad económica, hablo de utilidad emocional. Y esa tenemos que aprender a medirla. Y la única manera de hacerlo es con nuestras audiencias. Con esto termino. Quisiera resaltar que no podemos estar en la periferia. Necesitamos entrar al centro. No podemos seguir, no nos pueden seguir percibiendo las autoridades, los tomadores de decisiones, pero los propios habitantes del planeta, como algo que va por encima de a la periferia, que no es intrínseco, que no es absolutamente vital en la construcción de lo que somos todos los días, en nuestra identidad cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores. Al final voy a rescatar algunos aspectos que compartimos todas. Todavía nos falta escuchar a Silvia, pero quisiera rescatar esto último que has dicho sobre el tema de la escucha. Yo creo que todos estamos involucrados en esta escucha social, es decir, con una sensibilidad a pesar de la distancia, a pesar de la lejanía física de lo que está sucediendo, y esta escucha nos va a permitir o nos está permitiendo reformular nuestros programas a una velocidad a la que no estamos acostumbrados. Normalmente en la escala de los museos, de todas las panelistas aquí, incluido el mío, son museos muy grandes que requieren mucha planeación, en donde lanzar un programa requiere meses de planeación, de coordinación, de levantamiento de fondos, etcétera. Y esto hace que las lógicas cambien. Las lógicas también internas de trabajo. Y creo que este es un punto fundamental, además de todos los valores que has mencionado que forman parte de esta nueva experiencia. El valor de la confianza, de la humildad, de la cercanía, de la empatía, de la hospitalidad, de la solidaridad. Y en ese sentido también, respecto de lo que comentaba sobre la función social, siempre ha estado presente, pero es el momento de hacerla visible y de hablar abiertamente de esa función social, en la medida en que es una concepción incluso política de lo humano, es decir, el arte, la cultura, el acceso a formaciones que no son solamente escolarizadas, en términos de aprendizaje, de curiosidad, de experiencia, son un componente esencial de los sujetos y del bienestar, del desarrollo humano y del desarrollo colectivo. No nada más vivimos de la comida, el trabajo y tener un techo, que evidentemente son necesidades básicas que mucha gente en México no tiene, pero también el acceso a la cultura en términos
psicosociales y cognitivos es una necesidad básica para tener una sociedad mucho más diversa, plural y cohesionada. Bueno, muchas gracias, Dolores. Silvia, creo que también tu experiencia al frente del MIDE puede ser muy rica en términos de cómo está funcionando el MIDE y reflexionando sobre lo que está sucediendo hoy en día. Tu micrófono, Silvia. Ups, ya Sí, está. Es que sí. pensé que no lo tenía que hacer yo. Perdón. Muchas gracias, Amanda. Es un honor para mí participar en esta sesión de la Cátedra Inés Amor tan acertado proyecto de Graciela de la Torre. Muchísimas gracias, Graciela, por la invitación. Y después de haber escuchado las sesiones anteriores que de maneras tan contrastantes y tan ricas nos han hablado sobre las posibilidades de COVID, es realmente un reto, además después de haber escuchado a Selma y a Dolores, a Lolita, hablar y decir algo nuevo. Estamos muy metidas un poco en el mismo tipo de búsqueda. Voy a tratar de darle un enfoque distinto a mis palabras para complementar lo que mis colegas han dicho, que me parece muy importante. El MIDE, el Museo Interactivo de Economía, tiene una peculiaridad y es que es capaz de convocar, de llamar a los jóvenes como audiencias principales del museo. Esta es su peculiaridad y más del 85% de nuestros visitantes son jóvenes, tienen más de 15 años de edad. Nos hemos propuesto desde siempre, desde el principio, pero sobre todo en los últimos años de una manera muy fuerte, el buscar la creación de un ambiente, una propuesta cultural que permita el desarrollo de capacidades críticas y de capacidades creativas. Eso nos importa más que enseñar economía, que realmente es un pretexto. Incluso hemos cambiado nuestra misión y nuestra visión de cómo empezamos el museo hace 15 años a cómo lo tenemos ahora. Ahora nuestra visión es fomentar el pensamiento crítico y creativo y la misión dice que lo hacemos a través de la lente de la economía. Pero lo que es interesante es que si esta lente de la economía tuviese que cambiar, y por qué no pensar que tal vez tiene que cambiar pronto, seguiríamos buscando el fomento del pensamiento crítico y el pensamiento creativo, que nos parece una cuestión de orden fundamental en la vida contemporánea. Precisamente por todas estas características de la rápida comunicación, de la influencia de las redes sociales, de estos formatos a los que tenemos cada día acceso más personas. Pero en un momento vuelvo a eso porque me gustaría darle un término relativo a que tenemos acceso más personas. Sin embargo, estamos bombardeados de noticias falsas, de noticias manipuladoras, y el museo piensa que para navegar en este mundo contemporáneo, el pensamiento crítico y creativo son fundamentales. Ahora, si nosotros no somos acerca del gozo estético, acerca de la paz espiritual, sino del cuestionamiento de algo tan importante como es el contexto económico y mi situación económica y financiera para sobrevivir, pues probablemente el museo fuera, lejos de ser un espacio al que yo voy a retornar después de esta crisis para recuperar mis posibilidades de enlace social, de una vida nuevamente en comunidad, no sean tan claras. Y aquí quisiera hacer una pequeña pausa. Me parece que nuestros museos son espacios fundamentales para recuperar la normalidad social. Hay muchos textos, estoy segura por los intereses de quienes participan en esta cátedra, que han leído muchas cosas acerca del papel del museo en la recuperación de la normalidad social y de lo importante que es el goce estético y de lo importante que son estos espacios públicos. Yo quisiera abogar por cómo los museos de ciencias y los museos que estamos creados con un propósito educativo, estamos exactamente en la misma página.
Y aun cuando nosotros no podemos mostrar, porque no es nuestra misión, una obra de arte, una instalación, una provocación en el orden de lo estético, de lo, digamos, en esa parte de lo intelectual. Lo que nosotros podemos hacer es provocar el diálogo, volver a esos espacios de confianza. Hay una definición muy linda que a mí me gusta usar mucho acerca de qué son los museos de ciencias y que me parece que aplica a todos los museos y que dice así: los museos somos espacios seguros para discusiones difíciles. Y si nosotros podemos honrar esa característica, seremos espacios necesarios para la reconstrucción de la normalidad. Por otro lado, en el caso del MIDE en especial, nos sentimos altamente comprometidos con nuestros públicos porque nosotros estamos hablando de un asunto que nos va a doler a todos. Esta es una crisis básicamente, bueno, inicialmente sanitaria, que ha desarrollado o se ha convertido en una crisis económica, que por lo tanto será una crisis social. Y cuando estas tres cosas se ponen en la licuadora, tenemos el resultado de una crisis política. Aquí tenemos la sociedad que participar y que tenemos que crear esa nueva normalidad. La nueva normalidad en la que vamos a vivir no va a venir de afuera, la tenemos que crear nosotros. El MIDE pretende ser un espacio en donde podamos discutir estos temas desde la muy dolorosa situación de que hay que salir adelante, de que un enorme número de mexicanos están perdiendo sus trabajos, desde la óptica de que la crisis va a haber una recesión, que el dinero no va a alcanzar para lo que alcanzaba. En fin, hay una serie de situaciones de la vida cotidiana que podemos abordar. Y de manera ya muy breve, les diré un poco lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Claro, lo estamos apenas caminando, como dice Machado en La voz de Selma. Estamos haciendo ese camino al andar igual, pero por ahí vamos. Ya teníamos un buen rato preocupados por las redes sociales y preocupados por Internet, porque hicimos un estudio de quiénes eran los que no venían al MIDE y por qué no venían. Y una de las cosas muy interesantes que encontramos es que el MIDE atendía a un sector muy específico de la sociedad y estaba dejando de atender en el mismo rango de edad inclusive a otros sectores de la sociedad, unos más en situaciones más vulnerables y otros en situaciones menos vulnerables. Estábamos muy cómodos en una rebanada de clase media, digamos. Y empezamos a pensar cómo podemos llegar a otros públicos en una situación en donde las exposiciones itinerantes nos cuestan mucho dinero y no lo tenemos, en donde no podemos movernos con enorme facilidad. Y ya hace mucho tiempo, prácticamente un año, habíamos pensado en iniciar un proyecto digital y empezamos a trabajar en el MIDE digital. Y estamos trabajando en verdadera interactividad digital. Cuando se nos llega la crisis de un día para otro. Y entonces aprovechamos el camino andado y hemos también, al igual que otros museos y al igual que Papalote, lanzado una plataforma digital que está ahí, esperamos, para quedarse. Y que está ahí para hacer un museo diferente del museo in situ, pero que pueda llegar a otros sectores de la población en la República Mexicana, al menos. Sin embargo, la crisis de COVID nos ha enseñado cosas. Hemos estado leyendo cuál ha sido el resultado de esta explosión de oferta digital. Y con esto quisiera ir al penúltimo tema que quiero tocar. Y es que los observadores, por ejemplo, de los buscadores de Google que se pueden consultar, marcan que los recorridos virtuales en los museos tuvieron mucho éxito durante los primeros días de la crisis sanitaria. Y cuando un museo lanza su contenido de recorrido digital, tiene mucho éxito durante los primeros días y con eso es lamentable, es brutal. Estoy hablando de 4 días, 5 días y el recorrido digital deja de tener interés. Y es un poco lo que decía Lolita, somos seres humanos y nuestras características sociales son fundamentales. Claro que queremos asomarnos a la realidad de los museos, pero en realidad queremos estar ahí.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta oferta digital? ¿Hasta dónde realmente pueden sustituir al museo? Por otro lado, la población que en México tiene acceso a redes sociales de instante, como puede ser un Instagram, un WhatsApp, un Facebook, es más o menos amplia. Pero aquellos que tienen la posibilidad de tener una computadora en casa, tomar una clase a distancia, hacer un recorrido digital o jugar un juego interactivo a través de una computadora, son un número mucho más reducido. Entonces, ni los medios digitales van a resolver el problema del acceso a toda la población, lección fundamental para el proyecto del MIDE, y tampoco son sustitución de ninguna manera de la experiencia del museo. ¿Cómo debe ser esa experiencia de ahora en adelante? ¿Cómo la vamos a construir? Tenemos que tomar en cuenta que los públicos tienen que ser mucho más diversos, que al menos en nuestro caso el MIDE no puede seguirse dando el lujo de atender a una rebanada de la sociedad, que tenemos que tener membranas mucho más permeables que permitan la entrada de mucha gente muy diversa. Estaremos operando con mucho menos dinero. MIDE, al igual que otros museos, es privado y vive de sus ingresos. Solamente recibe el 20% de su gasto de un fondo de reserva. El resto lo tenemos que fondear nosotros, es el 80%. Sin embargo, sabemos que vamos a operar con mucho menos dinero, que vamos a tener menos públicos por las cuestiones de seguridad y de salud. Entonces, todo esto nos va poniendo ante un verdadero reto de cómo hacerlo. Quiero cerrar esta parte del discurso y ir al final, solamente para tratar de enfatizar más el papel del Museo de Ciencias, porque somos muy dados a tener esta discusión en el marco del museo de ni siquiera de arte, porque es de arte, pero en un espacio muy cerrado a las artes plásticas o a la historia, porque tampoco estamos en los museos en general. Igual hay casos distintos y los museos de arte contemporáneo son los primeros en romper ese paradigma, pero ¿dónde está la música? ¿Dónde está la literatura? ¿Dónde están las otras expresiones del arte que no son fundamentales, que son fundamentales a los seres humanos? Entonces, regreso, el Museo de Ciencia tiene como objetivo el de la visión crítica, el del entender la realidad que nos rodea desde un punto de vista analítico y con una metodología. Yo creo que somos igualmente fundamentales en el nuevo armado de ese tejido social, en el armado de esa nueva realidad. Y para cerrar, iré a la otra pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo tenemos que hacer con nuestros equipos de trabajo. Yo no estoy dispuesta a perder a nadie en mi equipo de trabajo. Y creo que tenemos que defender nuestra fuente de trabajo, las plazas que tenemos en los museos, y que prescindir de nuestro personal es lo último que debemos de aceptar. Esto es tan grave como cerrar el propio museo. Durante años hemos formado a nuestro equipo de trabajo. Durante años hemos recibido a los jóvenes y los hemos convertido en maduros. Y los más viejos hemos aprendido también de todos esos jóvenes que llegan. Somos comunidades de aprendizaje y tenemos que defender esa posibilidad de estar juntos. Eso requiere no solamente un esfuerzo del director luchando por los sueldos de sus empleados, pero requiere también de una actitud de trabajo colaborativa y distinta al interior de los espacios de trabajo, donde, como decía un poco Lolita y hemos platicado en otras ocasiones, podamos descubrir las nuevas capacidades de nuestros colegas, esas cosas que nadie había dicho, a mí me gusta hacerlo. Estos equipos un poco más mixtos, un poco más interdisciplinarios, donde podemos crear mejores cosas y donde juntos podemos analizar la realidad que estamos viviendo de una manera distinta para juntos poder construir la nueva realidad, la nueva normalidad en la que habremos de estar, que espero sea más austera, pero no por otra razón, sino porque tiene que haber mayor respeto al medio ambiente, que tiene que ser más respetuosa del valor del trabajo cultural y educativo, y entonces debemos de aspirar a que nuestros colegas
tengamos mejores niveles de vida como un grupo y donde nuestro gobierno reconozca nuestro valor fundamental, pero también nuestra sociedad. Que entiendan que al venir a visitarnos tendrán un espacio de reencuentro social muy importante, que seamos capaces de comunicar lo que les vamos a ofrecer y que nos ayuden los visitantes, los patronos, la gente que nos apoya, los aliados, a hacer notar este papel fundamental que los museos jugamos en la recuperación de una vida en sociedad. Muchas gracias. Silvia, muchísimas gracias. Voy a intentar hacer un resumen muy apretado, además de contribuir con algunas ideas desde la experiencia del MOAC. Creo que es inmensamente rico este panel en la medida en que nuestros museos son muy distintos, pero al mismo tiempo tienen muchas cosas en común. Entonces, esta diversidad en el ecosistema de museos es muy importante, yo creo. Es muy importante que pervivan los museos en diferentes escalas, los museos pequeños, las iniciativas independientes y los museos de gran escala, públicos y privados. Y en ese sentido, en un apretado, digamos, resumen, quisiera plantear, ¿no?, básicamente esta idea que mencionaron las tres, que es la idea de los espacios públicos seguros. Es decir, como espacios públicos en el sentido más amplio y profundo de la palabra. Espacios de contención, de discusión, que nuestras audiencias, en el sentido que lo decía Lolita, sientan una cercanía, en donde logremos transmitirle a nuestras audiencias, aquí hay un espacio de cercanía en el nivel individual, familiar y colectivo. Somos una comunidad, y esa comunidad no nada más se compone de nuestros públicos, sino de aquellos que hacen cultura. Esto es, nuestros colaboradores, aquellos que desde la filantropía nos apoyan, la sociedad civil. Es decir, las instituciones no somos nada sin nuestros colaboradores y sin aquellos que día a día levantan los programas, se entusiasman, le ponen horas extras. Y en ese sentido, hablando de cómo se han transformado las funciones de nuestros colaboradores, cómo se han reorganizado, digamos, las actividades internas, en mi caso, en el caso del MOAC, que bueno, uno de nuestros brazos más importantes es el de exposiciones, que ahorita pues las exposiciones están en un espacio de impas, por decirlo así, viviendo en latencia en el museo, que está cerrado. Ahora las funciones, ya, también como comentaba Lolita, entre los equipos de comunicación, los equipos de programación pública, de programas educativos académicos y de los equipos curatoriales están mucho más fusionadas. Es decir, mi equipo de comunicación está aportando ideas curatorialmente. Para mí, mi programa digital es un programa curatorial, desplazando la idea de que la curaduría son solamente exposiciones. Es un programa curatorial en la medida en que está contribuyendo con una agencia, con contenidos, y eso pues ha hecho que al mismo tiempo se presenten otras dificultades, resistencias por los ámbitos de los equipos, pero al mismo tiempo ha traído una riqueza enorme en términos de ideas, de formas de trabajo. A mí algo muy concreto que quisiera compartirles, el sistema de gestión de proyectos me ha funcionado mucho en el sentido de construir conexiones entre equipos de diferentes áreas mucho más horizontales y funcionales para el trabajo a distancia, en la medida en que tener una supervisión absoluta, digamos, de los cuerpos jerárquicos no contribuye a la rapidez con la que se tienen que generar los contenidos digitales. Entonces, en ese sentido, creo que son herramientas que estamos aprendiendo y que espero algunas de ellas pervivan en este momento de nueva normalidad del que hablaba Silvia, de funciones mucho más mixtas, de funciones desjerarquizadas en términos de la ejecución de los proyectos, que es algo para mí muy importante. Y otro aspecto que quisiera rescatar de las tres participaciones es la forma en que esta situación nos ha obligado a revisarnos críticamente
en términos de la dimensión de nuestros proyectos, de nuestra función social, de la humildad, como planteaba Dolores, con la que tenemos que escuchar a nuestras audiencias, también la curiosidad de esas nuevas audiencias, yo diría, quiénes son aquellos que nos escuchan detrás, que nos leen, que nos buscan detrás de la pantalla. Y eso es una labor por llevar a cabo, y también reconocernos como una comunidad que debe estar unida, que debe plantear una postura muy firme respecto a su relevancia social. Nos debemos concebir, considero yo, como agentes de cambio y de bienestar social. Y en ese sentido, pues quisiera cerrar, ¿no?, mi participación con estas ideas. Espero haber recogido en términos muy generales. Hay mucha riqueza. Veo que hay también muchas preguntas de nuestras audiencias. Y nada más agradecerles a todas por sus reflexiones y la riqueza de lo que han planteado. Muy bien, Amanda, muy buena recopilación. Me encantó porque las ideas son más ideas que acciones. A ver si hacemos un libro, Selma. Porque, no, de verdad, esta merita ser un libro, de verdad, toda esta filosofía que hay atrás de lo que está sucediendo, del museo seguro, el museo confiable, el museo cercano, el museo vigente, el museo garante, el museo escucha, y finalmente el museo que resiste y que hace camino al andar. Claro. Entonces, bueno, tenemos algunas preguntas. Yo les voy a pedir a nuestros panelistas que las contesten muy concretamente con el fin de que ya estamos pasados de tiempo. Entonces, dice para Lolita, ¿qué sería lo más relevante que les ha dejado la migración de lo digital dentro de este tiempo a sus espacios? Repito, ¿qué sería lo más relevante que les ha dejado la migración a lo digital dentro de este tiempo a sus espacios? Lolita. Nada más que no te oímos. Ya. Número 1, llegar a una nueva audiencia, definitivamente, una audiencia muchísimo más amplia. 2, poder establecer un canal directo de diálogo. Bueno, muy bien. Le preguntan a Selma, ¿tú encuentras diferencias entre las posturas de los museos de Estados Unidos y Canadá y la postura de los museos mexicanos? En este tiempo, por supuesto. Su micrófono. Micrófono, Selma. Ok. Es posible, Graciela y mis copanelistas, que en este museo, en este momento, no tenemos ninguna confianza en nuestro futuro. Cuando el Museo Metropolitano pone a correr 100 empleadores un día, 100 más el próximo día. LACMA, lo mismo. El Hammer Museum, lo mismo. No tenemos ninguna fundación fuerte. Yo pienso que es posible, y quizás soy idealista y demasiado enamorado de México, pero es posible que ustedes tienen una tierra de apreciación a lo que es la cultura. No tenemos nada en los Estados Unidos. Así yo pienso que quizás estamos en una situación peor. Yo no sé. Bueno, sí, tenemos que sacar fortalezas y aprender, como dijeron aquí los colegas. Seremos diferentes, tenemos que aprender y tenemos que resistir, Selma. Te preguntan a Silvia, tú, bueno, dijiste que los museos iban a sobrevivir. Mire, ¿qué estrategias de financiamiento se han planteado para hacer frente a los recortes presupuestales y para no aumentar la taquilla cuando el distanciamiento termine? Les voy a ser muy sincera, no tenemos ningún planteamiento. Les soy sincera. Es la verdad. La taquilla no va a aumentar. No va a aumentar. Es decir, creo que, y un poco metiéndome en la respuesta de la pregunta que le has hecho a Selma, desde este punto de vista tratando de responder.
nosotros tenemos que defender que aun cuando el museo, en el MIDE es el caso y en otros también, tenemos que operar como un negocio, es decir, no podemos producir más pérdidas de las que podemos asumir a través del fondeo. Pero aun cuando tenemos que operar así, no quiere decir que el no tener los ingresos nos tiene que poner en el peligro de desaparecer. Tenemos que encontrar otras formas socialmente sustentables de mantenernos. Lo primero es defender la fuente de trabajo, creo yo, y lo segundo es tener estrategias creativas para lograr tener la renovación de nuestra oferta cultural. Es decir, no solo las exposiciones temporales, pero también otras cosas que tenemos que hacer en el museo. Yo creo que aun cuando en este momento el fondeo está detenido y aun cuando muchas de las empresas que nos han apoyado van a estar bajo presiones muy fuertes económicas, habrá también fundaciones y empresas a las que podamos motivar y entiendan el valor fundamental de nuestro trabajo y nos apoyen. Y si el apoyo tiene otra escala, pues a esa escala trabajaremos. Creo que tenemos que estar parados en la realidad de nuestro país y no obligar a que sea el modelo de negocio el que mande, que es un poco lo que siento que está pasando en Estados Unidos. Se están despidiendo a todas estas personas porque el modelo de negocio no soporta los sueldos de esos empleados. Sí. Exacto. Mira, Silvia, alguien está muy insistente, ya me la han mandado varias veces, que cuál es la cita de espacios seguros para discusiones difíciles. ¿Qué quisiste decir con eso? A ver, ¿qué quiero decir con eso? Sí, con mucho gusto. ¿De dónde viene la cita? Mire, esta no es una cita publicada, digo, probablemente ya fue publicada. Esta es una frase acuñada entre colegas, básicamente Leslie Lewis, exdirectora del Ontario Science Center en Canadá, y una servidora reflexionando sobre los museos de ciencias. Pensamos que los museos eran precisamente en su carácter de motivadores del pensamiento crítico, lugares donde las personas, y creo que esto lo hacen muy bien muchos museos de arte contemporáneo, y el MUAC sin lugar a dudas lo ha hecho por tradición. Somos lugares donde la muestra, ya sea estética o la propuesta interactiva en una charla, en lo que sea, es de tal manera provocadora, abierta, da la bienvenida a la controversia. El MIDE da la bienvenida a la controversia. De tal suerte que las personas, cuando llegan al museo, entablan diálogo entre ellos y con lo que el museo les ofrece. Ese diálogo puede ser un diálogo difícil. Podemos hablar de cosas complejas, de cosas difíciles, que fuera del ambiente del museo no estaríamos hablando. Y es por eso que yo digo que los museos, lo digo yo, lo dice Leslie Lewis y lo dicen otros, es por eso que decimos que el museo es un espacio seguro para estas discusiones difíciles, que probablemente no tendrías en la mesa del comedor de tu casa, que no tendrías en la escuela, que no tendrías en otros lugares. Y este es el santuario que el museo puede construir. Penúltima pregunta, Lolita, si antes eran los museos si antes eran los números de visitantes el criterio para medir el éxito, ahora, ¿cuáles serán a partir de la crisis? Muy buena pregunta. No puedo contestar porque no tengo la respuesta, pero definitivamente, definitivamente este criterio quedó totalmente o va a quedar totalmente rebasado. Tenemos que trabajar en este impacto social. Estos criterios, estas evaluaciones son muy difíciles. Todos los que hemos trabajado materia sabemos que es difícil encontrar una métrica, vamos a decir así, cómo mides el impacto social. Pero definitivamente ese es el reto, trabajando con antropólogos, trabajando y haciendo que tanto los consejeros como los patrocinadores acepten, reconozcan el valor de estas métricas versus la estrictamente cuantitativa. Entonces es doble. Uno, tener una metodología reconocida, confiable, impactante, y otros, la educación de trabajar con nuestros stakeholders para que la acepten, la entiendan y la reconozcan. Muy bien. Y yo le pediría a Amanda que cierre con esta pregunta que dicen,
¿cuál, a partir de la crisis, cuál debería ser ahora la misión del museo hoy día? Bueno, creo que gira en torno a lo que hemos planteado respecto de construir espacios públicos, espacios donde sea posible albergar discusiones y problemáticas actuales, en donde el museo no es nada más lo que normalmente programa, sino un espacio de interacción, de acogimiento, de comunidad. Y en ese sentido, en la pregunta que hacían sobre el éxito, creo que si bien el éxito ya no va a ser necesariamente, al menos en los próximos meses o años, la numeralia de las grandes taquillas de públicos masivos, yo creo que el éxito va a migrar a algo mucho más cualitativo en términos de su relevancia. Relevancia no me refiero de contenidos pertinentes, profundos, conectados con el ahora, no desconectados de lo que está sucediendo y de las discusiones que suceden en la sociedad. Y por otro lado, también de la capacidad de formar comunidades. Es decir, asumir nuestro rol, nuestra responsabilidad en términos de formar comunidades diversas, no en esta idea de un público genérico, sino comunidades de interés, de acompañamiento, de fidelización de públicos también, en donde conciban al museo no nada más como un espacio para ir a ver un objeto, o sea, interactivo de ciencias o un objeto artístico, sino un espacio que tiene muchas otras funciones. Muy bien. Selma, todos, hagamos un libro porque hemos cambiado, nosotros como profesionales de museos hemos cambiado, han cambiado las audiencias, la misión del museo se va a concebir de otra manera. El índice de éxito ya no existe como se medía antes. Pensemos en hacer eso. Y a los que nos han acompañado durante las 4 sesiones del foro, muchas gracias. Les recuerdo que hay la posibilidad de que quien quiera nos envíe un ensayo. Estará incluido en el libro que vamos a hacer. Hay que hacerlo, de verdad. Y también les vamos a mandar una encuesta muy cortita, porque queremos evaluar algunas cosas de las dinámicas, de los formatos, de las sesiones. Entonces, les pedimos, por favor, a todos los participantes que les agradecemos mucho haber estado aquí. Lamentamos no contestar todas las preguntas, y los invitamos a nuestros próximos foros. Van a estar súper interesantes. No sé si quieras ponerlos, Lucía, los próximos foros. Bueno, en primer lugar, antes de ponerlos, sabes que agradecerle a Lolita, a Selma muchísimo, toda su orientación para esta cátedra, también a Selma, a Silvia estar aquí, a Amanda desde luego. Y fíjense qué interesante este tema. Hoy día que está en cuestionamiento, como bien decía Selma y lo hemos recogido, los aportes de la cultura y de los museos están en cuestionamiento en las políticas públicas. Entonces vamos a tocar el tema, ¿qué aporta la cultura a la sociedad? Sostenibilidad y utilidad social de la cultura. Va a estar coordinado por Amanda de la Garza y va a ser una visión muy hacia el sur global. Como sabemos, queremos incorporar el pensamiento del sur global a esta discusión. Entonces esperamos que puedan acompañarnos. Les agradecemos mucho y bueno, nos vemos en la próxima cátedra y este programa. Gracias, Graciela. Gracias. Muchas gracias, Muchas Graciela. gracias, muchísimas gracias. Gracias. Lucía, nuestra productora. También Muchas a Lucía, gracias, muchas Lucía. gracias. Y a toda la audiencia que nos escuchó. Muchas gracias. Muchas Saludos a gracias por habernos escuchado.